Diego, boa noite. Obrigado, Katia. Obrigada. Obrigado. Bueno, bienvenidos a este webinar sobre plataformas de fuerza para deporte y rehabilitación. El objetivo es dar a conocer principios básicos de las plataformas de fuerza y su aplicabilidad al ámbito de fisioterapia y del deporte. Hoy el ponente va a ser Paco Gámez. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Paco es doctor en fisioterapia por la Universidad de Málaga. También tiene un máster en osteopatía, fisioterapia deportiva. Y además de esto, es profesor en la Escuela de Real Madrid y la Sociedad Europea de Madrid, en el ámbito de fisioterapia deportiva. También colabora con el Málaga Club de Fútbol como fisioterapeuta y, por si fuera poco, tiene un centro propio que se llama Movantec, que es de adaptación deportiva y de fisioterapia. Paco, ¿me he dejado algo por el camino? No, está todo perfecto. Vale, dicho esto, como contó Katia, va a ser una hora de webinar. La parte final va a ser para preguntas que puedes poner en el chat. Y luego al final las leeremos y contaremos todo lo que queráis sobre ellas. Dicho esto, Paco, cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación. Muchísimas gracias, Katia, por la invitación. Yo estoy verdaderamente emocionado y feliz de estar aquí con vosotros. Realmente es un privilegio compartir conocimiento con todos vosotros y ya te digo, agradecer a Val Performance y a la Academia de Formación Sky por permitirme compartir este momento. Y muchas gracias a vosotros, a todos los compañeros y compañeras que os habéis reunido a esta hora de la noche para aguantarme, escucharme y espero que compartir un ratito de fisioterapia, readaptación e innovación tecnológica, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Y con muchas ganas. Voy a intentar hablar lento para que se me entienda bien, pero tengo tanta emoción y tanta felicidad que a lo mejor me resulta un poco difícil, pero bueno, lo voy a intentar. Vamos a compartir, paso a compartir la pantalla. Voy a compartir, me voy a la primera parte. Perdón. Vale. ¿Se me escucha bien? Perfecto, pues voy a comenzar con la presentación. La presentación es eminentemente práctica y está llena de vídeos donde voy a intentar explicar o mostrar un poco las posibilidades o muchas de las posibilidades que tiene el uso de la plataforma de fuerza en un entorno de readaptación, un entorno de prevención. Espero que sea dinámica por el hecho de tener tantos vídeos. Pero antes de introducirnos al meollo de la cuestión, siempre me gusta empezar con esta diapositiva porque creo que es interesante contextualizar el uso de la plataforma y, por ende, el uso de la cuantificación, el uso de la objetivización del proceso de prevención o de readaptación de lesiones como un hecho necesario antes de ponernos a trabajar. Todos aquellos que os dediquéis al trabajo activo o a los que os queráis dedicar al mismo, tenéis que saber o sabéis que esto es un mundo completamente diferente, completamente nuevo y tenemos que controlar muchos conceptos que quizá por nuestra disciplina, yo vengo de la fisioterapia, estén un poco desarrollados, ¿vale? Entonces, es obligado para todo aquel que se quiera dedicar al entorno activo, pues controlar conceptos como stiffness, aprendizaje motor, inhibición recíproca, ciclo de estiramiento, acortamiento, feed forward, feedback, etcétera, ¿no? Porque son los que te van a dar la base suficiente como para enfrentarte a un proceso de readaptación con la mayor seguridad, no solo para ti, sino lo más importante para nuestros pacientes. Con respecto a esto, y dirigiéndome ya a un poco el uso de la plataforma en ese entorno de readaptación,
tenemos que saber que para llegar a un plan de acción adecuado necesitamos partir de la objetividad, necesitamos partir de la cuantificación del proceso. Y eso se hace a través de valoración, a través de la valoración, a través de test. Y creo que aquí es donde la plataforma nos da nos sube el nivel, nos aporta una información tan espectacular y que es perfectamente compatible con otras herramientas que nos van a permitir llegar al segundo paso. El segundo paso es la conclusión de esos test, que es el diagnóstico clínico y funcional, a través de un razonamiento que te permita descubrir las debilidades. Esto es lo que realmente te va a permitir ejecutar un plan de acción con la seguridad de que va a ser lo más eficaz y eficiente posible para nuestro paciente. Una vez que hemos determinado ese plan de acción, el ejercicio, el abordaje activo, es lo que realmente nos va a llevar al éxito. Ese abordaje activo, que empezaremos siempre con técnicas un poco de baja carga, como el control motor, la mejora de las cualidades físicas básicas que nos hayamos encontrado y después pasaremos al rendimiento deportivo, son las que nos van a permitir realmente llegar a buen puerto una recuperación completa. Estamos quizá acostumbrados del entorno de la fisioterapia que la camilla sea el punto final y la camilla es el punto inicial. A partir de ahí es el ejercicio el que tiene que tomar las riendas y a través de esa corrección de debilidades y de mejora de capacidades, las que nos tiene que llevar a ese éxito. En este sentido, cuando nosotros planteamos realizar un proceso de readaptación, yo creo que tenemos que tener claro siempre estos tres conceptos. Son conceptos que van unidos en todo ese proceso. Al final se trata de mejorar capacidades, por eso el tema de detectar las discapacidades es el primer paso. Y todo esto lo tenemos que hacer en un contexto o en un entorno determinado, en función si haces una actividad diaria diferente, una actividad laboral o una actividad deportiva, y con objetivos diferentes, objetivos de más nivel o menos nivel, y con objetivos y con tareas diferentes en función del paciente que tengamos delante. Teniendo en cuenta esto, hago un pequeño repasito de las cualidades más interesantes a trabajar en esa fase en ese proceso de recuperación y que yo resumo en estas tres figuras, donde vemos abajo la movilidad y la estabilidad como elementos fundamentales para crear esa base de conocimiento. La combinación de ese control motor que alcanzamos con la movilidad y la estabilidad, que junto con la fuerza, para mí pilar fundamental de la recuperación de lesiones y la prevención de las mismas, la que nos va a permitir llegar a ese éxito. Entonces, en este contexto en el que tenemos que mejorar como punto fundamental elementos de estabilidad, elementos de movilidad y elementos de fuerza, pues un dispositivo como las plataformas de fuerza nos va a facilitar mucho ese camino, como ahora veremos en todos los ejemplos que vais a ver. Como he dicho en la primera diapositiva, aquellos que se dedican o se quieren dedicar al proceso activo necesitan introducirse en el lenguaje de este elemento. Creo que con las plataformas de fuerza y todo su entorno nos pasa un poco lo mismo. Es una labor de lectura y de aprendizaje y de practicar con unos conceptos que son los que acompañan a toda esa valoración que se genera a través de la plataforma. Y hablo de Concentric Impulse, Eccentric Mean Force Asymmetry, Peak Landing Force, Peak Power, DSI, que es del Dynamic Stress Index, que lo comentaremos más adelante. Es decir, que hay un proceso de aprendizaje maravilloso, en mi opinión, que te va a aportar muchísima información. Y te va a hacer crecer como profesional en todos los ámbitos, ¿de acuerdo? A partir de ahí, vamos a empezar a revisar un poco esos conceptos, ¿vale? Lo primero, me vais a permitir poner un vídeo que hice yo para la clínica en donde presentaba estas plataformas. Es un vídeo cortito, pero resume, yo creo que de una manera sencilla, son unos 45 segundos, resume las características principales de la plataforma que luego
vamos a resumir en las siguientes diapositivas, ¿vale? Permitidme que lo ponga y ahí vemos un poco el inicio de las plataformas, de lo que son las plataformas de fuerza y algunos de sus usos más habituales. Hemos visto detección de fuerza, asimetrías, características relacionadas con las capacidades de fuerza de nuestro sujeto medido y la capacidad de generar objetivos y nos permite pues tener muchísima información para mejorar este proceso. ¿Qué son las plataformas de fuerza? Pues ahí más o menos, yo no me quiero meter en mucho tema teórico, pero al final las plataformas de fuerza son unas herramientas que nos permiten detectar y medir las fuerzas reactivas del suelo. A ver, voy a intentar aquí para leer esto. Estas fuerzas reactivas y a través de tres conceptos, bueno, sobre todo dos conceptos básicos, que es la fuerza y el tiempo, que es lo que detecta la plataforma cuando el paciente o el sujeto realiza el movimiento encima junto con la gravedad, y a través de la tercera ley de Newton de acción y reacción, es donde se obtienen todos esos resultados. Esos resultados, las plataformas lo consiguen a través de unos transductores, que son unas galgas extensométricas que son parecidas a las que se utilizan en el baño cuando nos pesamos, pero bueno, llevados a un límite insospechado. Se produce un cambio de voltaje y ese cambio de voltaje se relaciona con la cantidad de fuerza que se genera encima de las plataformas. A través de esto vamos a ser capaces de detectar pues, cambios y vamos a ser capaces de tener información que nos va a permitir saber en qué situación está nuestro paciente a nivel de base o la progresión en elementos tan interesantes como la postura, la fuerza o las asimetrías, ¿vale? Y ahora vamos a ver muchos ejemplos de ello. Fíjate, esto no me deja a lo mejor aquí. Bien, estas plataformas de fuerza, yo utilizo las plataformas de Fordex de Bar Performance, pues esta empresa ha llevado la plataforma al siguiente nivel, con un montón de posibilidades de aplicación, con una recogida de datos muy didáctica, muy visual, y con un software de interpretación de datos y de realización de informes que realmente aquellos que nos dedicamos al tema del abordaje activo nos facilita muchísimo la vida. Vamos a ver un ejemplo de esta aplicación de las plataformas, como es el CMJ. El CMJ es un salto contra movimiento que se utiliza muchísimo es uno de los saltos que más se utiliza en la plataforma. Para que veáis lo que es, pongo el vídeo. Y se trata de que el sujeto realice un contramovimiento hacia abajo y se eleve todo lo que pueda. Está claro que el sujeto debe tener unas ciertas capacidades para realizar este test, pero lo bueno de esto es que tenemos muchas posibilidades de hacer test en dos diferentes niveles. Y ahora vamos a ver algunos vídeos en una valoración inicial en el que no hace falta tener un impacto. Este salto, como veis ahí, veis las fases de cada uno de esos movimientos, pues las plataformas son capaces de detectar todos esos cambios. Son capaces de detectar esos cambios y de ponerle ese nombre a cada una de las fases, ¿vale? Ahí tenemos fase excéntrica, fase concéntrica, fase de vuelo y fase de frenado. Nosotros tenemos que, sabemos qué elementos se producen en cada una de esas fases. Y además, dentro de esas fases tenemos unos puntos de referencia, como pueden ser el inicio de la desaceleración, el pico de frenada, el pico de potencia máxima, el pico de aterrizaje, etcétera. Un sinfín de valores que te van a permitir profundizar muchísimo más en la valoración de nuestro sujeto. Aquí os pongo un ejemplo real basado en
en ese dibujo anterior de un paciente real, ¿vale? No sé si aquí, vamos a ver si esto lo puedo minimizar. Pongo aquí. Aquí veis un paciente en el que hizo un salto en el inicio de su redactación del ligamento cruzado, donde comparado con las curvas normales vemos un déficit claro de lo que es esa fase excéntrica. No hay bajada, ¿vale? Entonces nosotros somos capaces de discernir esa situación. Entonces, tan importante la fase excéntrica en esta lesión. Y aquí veis claramente un déficit, un desequilibrio, una asimetría en el punto de impacto en el aterrizaje. Aterriza muchísimo más con la pierna izquierda, la pierna sana, que con la pierna derecha. Después de un trabajo de redactación, volvemos a hacer el test y ya vemos un poquito de esa fase excéntrica, esa fase de frenado, y podemos ver que en la fase de esa fase de aterrizaje, pues ya hay un elemento un poquito más equilibrado, ¿vale? Entonces, podemos sacar conclusiones de lo que es el raw data de estas curvas, viendo un poco la armonía de esa curva y la presencia, que luego veremos otro ejemplo, de lo que se llaman sierra, dientes de sierra, ¿no? Que nos da mucha información. Pero podemos profundizar más y el software que te genera esta plataforma, fijaos en la cantidad de datos que nos dan datos de rendimiento relacionados con diferentes fases, concéntrica y excéntrica, y elementos relacionados con las asimetrías y las diferencias de la derecha e izquierda. Para mí es desbordante, es increíble las posibilidades que te genera. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio de investigación, estamos en el inicio, en donde vamos a fijarnos solo en la fase excéntrica. Y eso lo podemos hacer porque tenemos esta tecnología. Entonces, aquellos que os dediquéis a la parte, al abordaje activo, sin duda os va a suponer un antes y un después el uso de esta tecnología. Hacemos una pequeña inciso para hablar, porque lo poníamos en el programa, de lo que es la diferencia con respecto a la plataforma de contacto, y me gustaría que volvierais a ver la cantidad de valores, de métricas que te da la plataforma de fuerza y los valores que te da una plataforma de contacto. Es cierto que la plataforma de contacto tiene una evidencia científica importante y es interesante su uso, pero estamos hablando de una cosa completamente diferente. Al final, una plataforma de contacto en realidad es eso, contacto. Cuando contacta al sujeto, el sujeto hace el salto y cuando vuelve a contactar se genera un tiempo de contacto, un tiempo de vuelo en función de ese contacto, pero no mide nada más. Interesante, pero estamos hablando de dos mundos completamente diferentes. Pero yo creo que quería aportar esta información para que quedara claro su uso. Otra de las cosas que, aparte de todas las métricas que he visto, y a mí me parece una de las cosas más interesantes, son una serie de índices de valoración específicos, validados científicamente, que solo te da este tipo de tecnología, ¿vale? Y estamos hablando de elementos como, por ejemplo, el Dynamic Strength Index, en el que aquí tenemos un índice en el que, en función del resultado de la combinación del vídeo que estáis viendo a vuestra izquierda, que es un isometric mid-type pool, que se llama, veis ahí la curva perfecta y la diferencia entre la derecha y la izquierda, y el CMJ, donde es un salto contra movimiento, como hemos visto anteriormente, pues esta diferencia entre el tiempo, entre la fuerza máxima y el tiempo de vuelo, sí, el tiempo de vuelo, la altura de salto, perdón, pues tenemos una serie de índices, ¿vale? Entonces, si ese índice está por encima del 80%, tenemos mucha fuerza pero poca capacidad de saltabilidad. Si tenemos por debajo del 60%, tenemos mucha capacidad de saltabilidad, pero tenemos poca fuerza. Entonces, lo ideal está en estar entre entornos moderados. Imaginaos la utilidad que tiene este índice en un entorno
en un entorno activo. Es que ya te da las pistas del entrenamiento que es más recomendado para tu sujeto. Esto no tiene precio y es a través de estas métricas cómo se consigue. Así que son elementos muy, muy interesantes y como ves ahí en el ValHub, en el software que te proporciona el Val Performance, pues te da esos valores directamente. Otro elemento interesante que a mí también me llama mucho la atención, que es el ratio, el RU, el ratio de utilización excéntrica, y es la diferencia entre realizar un CMJ que hemos visto antes, un salto contra movimiento, en el que tiene que ponerse las manos en la cintura y realizar un salto contra movimiento. Fijaos también en la calidad del salto, ¿vale? También es interesante porque, como veremos después, se puede hacer una evaluación cualitativa perfectamente con esta herramienta a través de lo que veis ahí en la tablet, que tiene la posibilidad de grabarte en vídeo el movimiento y te diferencia cada fase de salto, fase de aterrizaje relacionando con la imagen. Entonces, puedes tener una información cualitativa muy, muy, muy interesante. Como os he dicho antes, combinando un CMJ con lo que se llama un squat jump, que es un salto parecido, pero que solo sale desde abajo. O sea, se elimina el contramovimiento. Él se pone en una situación de bajada y sube. Como podéis imaginar, lo que se elimina es la fase excéntrica de bajada. Entonces, nos va a dar una información muy interesante porque mientras más diferencia exista entre uno y otro, pues más o menos capacidad excéntrica podemos tener. Y tenemos un ratio también validado que dice que debe ser 1.1 mayor el CMJ que el squat jump. Entonces, este elemento es interesantísimo para recuperaciones de ligamento cruzado, por ejemplo, en el que debemos cuidar ese ratio. Bien, continuamos. Continuamos con los ejemplos de aplicación práctica. Aquí he intentado diferenciar patología y el uso complementario de esta herramienta de la plataforma con otros elementos interesantes de medición, de feedback y de valoración. Empezamos con la valoración inicial. Os he comentado que no hace falta pegar unos saltos para valorar. Con una sencilla sentadilla que se puede realizar en fases muy iniciales, puedes tener ya información de ese desequilibrio, esa dominancia en este sentido. Aquí tenemos el uso complementario de una plataforma de fuerza y una electromiografía. Elemento muy interesante porque nos va a dar la calidad muscular con respecto a la capacidad muscular. Nosotros lo utilizamos mucho y en diferentes fases y da una información muy, muy, muy interesante. ¿Veis otro Isometric Mid-Thigh Pull, que es un elemento básico en fases iniciales? Y fijaos que este ejercicio el paciente lo puede tener, lo puede hacer en fases muy iniciales de carga. Entonces, por eso es tan interesante objetivar el proceso desde fases iniciales. Y me gustaría que os quedarais con esta idea, porque al final la línea azul es la pierna derecha, de izquierda, la línea naranja es la izquierda, y veis aquí que es un esfuerzo en el que la derecha y la izquierda están bastante equilibradas. Existe otro uso, que es el uso de la valoración del centro de masas, lo veremos luego con ejemplos de la tercera edad, en el que te da información de los movimientos del pie en esa plataforma. Aquí está Emilio, que lo vais a ver durante muchos vídeos, que es un paciente que empezó con nosotros una recuperación del ligamento cruzado. Como hemos comentado a través del Ford Vision, que es el pequeño cuadradito de cámara que se ve en la tablet, podemos también analizar de manera cualitativa, que es un elemento, yo diría que tan importante como la cuantitativa. Y a través del análisis de vídeo, como veis este sujeto, el comportamiento, el patrón de movimiento que se genera en la valoración también debe ser tenido en cuenta. Entonces, poner en un desafío activo al sujeto medido objetivamente y también cualitativamente, pues nos permite pues afinar muchísimo en ese proceso de readaptación.
Aquí vemos otro ejemplo clarísimo de lo que son compensaciones, desequilibrio, elementos que tenemos que mejorar sí o sí si queremos recuperar al 100% a este paciente. Este paciente tiene una rotura del tendón de Aquiles. Pues con esa forma de bajar, con esa debilidad del glúteo medio, con esa inestabilidad central, pues es obvio que como solo nos ciñamos a la recuperación del tendón de Aquiles, no vamos a conseguir la recuperación. Ahora nos metemos con el ligamento cruzado específicamente y vamos a ver algunos vídeos, algunas situaciones y donde veis un isometric mid-thigh pull y ya trabajando con la banda de restricción de flujo. Y aquí, no sé si recordáis el vídeo anterior donde hizo el mismo gesto, fijaos la diferencia entre la pierna izquierda y la pierna derecha. Se objetiva muchísimo y la tendencia hacia la derecha de este sujeto. Entonces ya empezamos a ver elementos que nos sirven para saber cuál es la situación de base de nuestro paciente y elementos que nos sirven para la progresión. Como veis, veréis también en otros vídeos. Hemos visto el uso del BFR, del manguito de restricción de flujo, que nosotros lo utilizamos en fases iniciales casi siempre. Y aquí vemos una sentadilla muy básica en donde ya también veis ese desequilibrio. Está haciendo una sentadilla muy sencillita con el BFR puesto y ahí vemos ese desequilibrio que no veíamos antes y esa dominancia que se corresponde con la que veíamos en el isometric mid-thigh pull de la derecha con respecto a la izquierda. Seguimos con la evolución y con capacidades de trabajo que tiene la plataforma. Aquí veis unos pies y no os encontráis al paciente de pie, sino haciendo un hip thrust, un ejercicio de dominancia de la cadena posterior. Aquí ya hay mucho más equilibrio. Esa situación en la que nosotros queremos generar en situaciones un poco más de descarga. Vamos progresando en su evolución, ya veis que las curvas se parecen bastante y aquí viene Emilio ya con su barra y con sus pesos y trabajando con Velocity Based Training, pues ya empezando a generar muchísimo mejor control del movimiento, ¿vale? Y como tenemos las plataformas que nos chivan ese equilibrio, pues tenemos esa información necesaria para saber si podemos progresar. Más ejemplos de elementos combinados con nuestro amigo Emilio. Y aquí os pongo unas recomendaciones del paso de fase del ligamento cruzado, en donde ya pone de manifiesto la necesidad de generar información en saltos verticales. Aquí vais a ver un vídeo de Emilio con su BFR y las plataformas combinadas con el entrenamiento inercial. Y si podéis intuir ahí las curvas, pues son curvas mucho más equilibradas. Nosotros utilizamos mucho el entrenamiento inercial desde fases también muy iniciales porque nos parece una herramienta muy, muy interesante. Y aquí una combinación de sensores inerciales en el que estamos haciendo pequeños análisis donde sí vemos el comportamiento dinámico de ese sujeto en cuanto al desplazamiento de la tibia y relacionamos sus datos con esta situación de plataforma. Ya veis que empieza a hacer pequeños saltos, que es la transición de fases de carga a fases de pliometría. Y aquí vuelve a tomar mucha importancia las plataformas porque detectan el grado de asimetría. Entonces, nos va a permitir saber si este paciente puede empezar a correr o puede empezar a impactar de una manera mucho más segura, ¿vale? Este es un hop test. Y aquí vemos otros elementos que nosotros hemos creado, hemos diseñado, como son el despegue hacia cajón, donde ya vemos métricas un poco más intensas. Este es el mismo paciente que estaba haciendo la sentadilla de manera sencilla. Y aquí vemos ya unos desafíos mucho más importantes. Aquí vemos también un hop test perfectamente hecho, con el Force Vision. Después podemos analizar ese comportamiento dinámico y vemos a otro ligamento cruzado de este estilo. Esta es una imagen interesante para que veáis la diferencia relacionándolo con el raw data que podemos ver en una situación inicial y en una situación de trabajo post esfuerzo, ¿vale? Aquí hay un mes de diferencia y veis una sentadilla y veis la dinámica que tiene la curva con muchísimos dientes de sable
que evidencian una falta de control tanto en la fase de subida como en la fase de bajada. Un mes después hacemos la misma dinámica y aparte de que haya posibles pequeñas asimetrías, pero fijaros que la asimetría, fijaos la diferencia que hay entre la derecha y la izquierda, la asimetría es muchísimo menor y la limpieza de la curva también es muchísimo menor. Entonces nosotros podemos también generar información muy interesante con estos elementos. Os pongo otro ejemplo de lesión como es la rotura de Aquiles. Aquí empezamos a trabajar en fases isométricas comparando la capacidad de empuje isométrico de una pierna con respecto a la otra y vemos y podemos cuantificar esa diferencia. Me parece un trabajo súper interesante. Y también una dinámica como es una sentadilla, donde si podéis intuir la imagen, pues veis una situación mucho más controlada a la que tenía Emilio en la fase inicial. Seguimos con trabajo específico combinando varios elementos, como puede ser el Velocity Based Training con las plataformas, y aquí vamos a tener información de capacidad y de asimetría. Para nosotros también es muy importante la capacidad de transmisión del tendón, entonces estos elementos nos permiten generar información en una situación de fuerza. Y algunos elementos más funcionales, como veis el trabajo de BFR, el trabajo de impacto, controlado y después comparado con la otra pierna. No sé si habéis visto el agarre de la mano derecha, que tiene un agarre y la goma, para facilitar el salto. Entonces, estos elementos que utilizamos al inicio de la fase de impacto después de una lesión del ligamento de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Aquí veis también un drop jump, que es una caída y un salto consecutivo, donde vais a ver pues, ciertos déficits, porque el paciente salta y tarda mucho en volver a saltar. Esto es un stiffness, es un ciclo CEA muy mejorable, pero medido. Y a partir de esa medición, nosotros podemos saber cómo mejorarlo, ¿vale? Y aquí os pongo ya elementos ya un poquito de fuerza, donde el paciente ya genera saltos y el dibujo de ese salto tiene que ser lo más limpio posible, ¿vale? Ejercicios que nosotros utilizamos en nuestro día a día en la clínica. Otro elemento interesante, aparte de las lesiones, es el feedback, ¿no? El feedback que le aportamos al paciente. Vais a ver un empuje isométrico hacia arriba, unilateral, y aquí el paciente está siguiendo las indicaciones del fisio, ¿vale? Entonces está generando un empuje. Rubén en este caso está diciéndole que empuje a 1200 y ahora va a decir que suba a 1400. Entonces eso es un elemento de control motor, de integración en el sistema nervioso central súper interesante. Al igual que un paciente con una lumbalgia, empezamos a generar carga intensa y nos interesa tener controlado esa carga. Como os he comentado antes, el uso de dispositivos inerciales para nosotros es algo habitual y la introducción de las plataformas de fuerza nos ha dado un plus muy interesante. Fijaos las curvas tan equilibradas. Nos ha dado un plus muy interesante porque podemos controlar ese proceso en una dinámica muchísimo más intensa. Entonces es muy interesante el trabajo de BFR. Y esta dinámica de trabajo con inercia la aplicamos desde fases iniciales a fases finales. El trabajo de Velocity Based Training es un trabajo muy interesante, es un trabajo basado en la velocidad, en la pérdida de la velocidad, o nosotros también lo utilizamos como coordinación, es decir, marcamos una velocidad tipo, por ejemplo, tienes que bajar y subir a 0,80 metros por segundo, y el paciente tiene que generar esa coordinación a través también de un efecto visual, como veréis, y nosotros lo combinamos con las plataformas de fuerza. Cada vez que hace el movimiento aparece una columna verde. Eso significa que está bien hecho y se mantiene en la velocidad. En este caso, trabajando con la hexagonal y ahí vemos la acción efectiva o no de ese empuje. Elementos interesantes que complementados pues nos suben muchísimo el nivel de acción. Tercera edad. No todo es deporte, no todo es actividad deportiva. También podemos aplicar estos principios. Ahí veis el desequilibrio que se genera a un paciente con sus años
que lleva ya mucho tiempo entrenando con nosotros y tiene la capacidad de generar una sentadilla con 5, 10, 15, aproximadamente 25 kilos, y vemos el comportamiento de ese apoyo. Entonces nosotros podemos sacar conclusiones en función de los hallazgos. Y una aplicación muy interesante que a mí me gusta mucho, que es utilizar el centro de masas como elemento para saber cuál es la situación del paciente. Vais a ver ahora que el paciente lo que está haciendo es ponerse la pata coja a la pierna derecha y después ponerse la pata coja con la pierna izquierda. Eso se llama el hand and hold, se mantiene y se valora la respuesta de la plataforma de fuerza y la cantidad de elipse que genera. En teoría aquí en la derecha pues hay más desequilibrio, tiene más complicación, que después analizaremos el porqué. Y veis en el siguiente vídeo un elemento un poco más intenso, que es el hand and hold, o sea, el salto y el mantenimiento, donde confirmamos esa dominancia de la pierna izquierda en cuanto a funcionamiento, no tanto de la derecha, ¿vale? Y lo refrendamos con el software que te genera las plataformas, en donde decíamos un tiempo de estabilización, pues aquí vemos 59,9 y aquí vemos 10,9. Pues es que es súper didáctico, es que es impresionante. Continuamos con otras aplicaciones. Ya nos metemos en lo que es en la práctica del ejercicio, porque al final también contar con las herramientas de este tipo pues te permite monitorizar elementos que te sirven para ese ejercicio específico, como puede ser una sentadilla, como habéis visto, elementos de isometría muy interesantes para fases iniciales. Este paciente tiene una lesión de cadera, empezamos a generar carga de manera muy sencilla y muy suave y le pedimos que genere un equilibrio, o bien, como hemos visto antes, el uso de la inercia y otros elementos de estabilización de control motor, que es lo que hacemos en la clínica. Otros ejemplos, como es un overhead squat, valorado con asimetrías, y en situaciones de más intensidad, pues pacientes con una lesión de rodilla, en el que ya metemos mucho impacto y ya queremos también monitorizar esa situación. Todo esto, todos elementos activos, todos elementos de ejercicio, gracias a la plataforma, gracias al software que tiene, pues te permite generar un feedback directo al paciente. Y esto es una herramienta que facilita mucho la comunicación con el mismo y él ve reflejado sus éxitos. Entonces, es una redactación basada en las capacidades, no tanto en las discapacidades. Eso es un elemento interesantísimo. Podemos dar una información a tiempo real de lo que ha sucedido durante el ejercicio. Podemos mejorarlo y podemos grabar situaciones para que el paciente se lleve esa información. Estos informes de valoración y progresión, una vez que ya tenemos toda la parte más práctica, pues gracias al software de Val, pues tenemos la posibilidad, y es una de las cosas que a mí más me gustan. Yo acabo de hacer una formación en Big Data, entonces todo lo que sea visualización, facilitar la visualización para generar informes y facilitar la toma de decisiones, pues es un elemento súper interesante que gracias a esta herramienta Val nos permite generarlos. Aquí es una medición de un equipo de fútbol, entonces estáis viendo toda la información de altura de salto, por ejemplo, en este sentido, y veis lo que es la media del equipo y veis de una manera muy sencilla las jugadoras que están por encima, las jugadoras que están por debajo. Aquí veis asimetría. Pues igual, podéis ver de un vistazo qué paciente, qué jugadora es la que tiene mayor asimetría. Entonces, podéis actuar sobre ella. O bien, estos gráficos interesantes de Dynamic Step Index, Isometric Mean Pool y CMJ, que nos da información sobre quién está dentro de los parámetros de normalización y quién está fuera de esos parámetros. Y bien, por último, con mucha pena voy a leer los puntos claves porque me lo estoy pasando súper bien, pero creo que vamos más o menos bien de tiempo. Voy a concluir con lo que considero los puntos más importantes del uso de la plataforma de fuerza en un entorno activo. En primer lugar, la recogida de valores basales y de progresión.
volvemos otra vez al concepto de objetivización del proceso. El concepto de cuantificación. Necesitamos medir para saber si estamos mejorando, ¿vale? Como digo en uno de los puntos de abajo. También la podemos utilizar con comparativas con valores referenciales, y esto es un elemento muy interesante porque hay muchísimos estudios sobre las diferentes acciones que se realizan en la plataforma. El CMJ debe ser de las acciones más estudiadas a nivel científico y tiene una correlación con la ganancia de fuerza muy importante. Y gracias a estos estudios tenemos valores de referencial. Antes habéis visto una dinámica, o sea, una gráfica donde ponía valores medios de las jugadoras hasta aquí en el anterior, los valores medios y los alcances de altura de salto. Pues bien, tenemos esos valores referenciales, por ejemplo, de la liga, fíjate, de la Liga de Fútbol Española, CMJ, tal, y ahí tenéis unos valores de lo que he conseguido, perfiles parecidos a los que puedas tener en esta situación. Por otro lado, detección de asimetrías. Esto está súper de moda, aunque se lleva muchos años estudiando, pero está claro que la asimetría se relaciona de una manera directa o indirecta con la aparición de lesiones. Entonces, tener información sobre asimetrías es punto clave. Importante centrarse en la capacidad, ya referido con valores biopsicosociales que tenemos muy presentes en fisioterapia, pues al final mandar mensajes positivos, mandar mensajes en el que es más importante lo que eres capaz de hacer que lo que no puedes hacer, pues al final es un cambio de chip para el paciente que le hace mejorar y mejorar el entorno de trabajo y conseguir esos éxitos pues de manera mucho más rápida y eficiente, ¿no? Dejar de adivinar para empezar a medir. Es decir, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, básicamente, el mensaje está clarísimo. Necesitamos objetivar y necesitamos cuantificar. Me parece muy interesante y nosotros lo aplicamos muchísimo, la relación que tiene este dispositivo con otros dispositivos de medición y de trabajo, como habéis visto, BFR, Velocity Based Training, inercia, etcétera. Ese complemento interesantísimo con la valoración cualitativa, nosotros prestamos tanta atención en nuestras valoraciones, en nuestros test en Mufantec y en el Málaga, mucha atención a esa valoración cualitativa que sumado a esa información cuantitativa te va a dar las pistas necesarias para saber el punto de inicio del programa de readaptación. Y por último, y creo que también es interesante, que este tipo de herramientas te permiten dejar volar tu imaginación, ser creativo, aportar tu conocimiento, que a lo mejor es de una rama completamente diferente, a sumarla, a subirla de nivel. Estoy pensando en pacientes neurológicos, en pacientes con obesidad, pacientes oncológicos. Es que tiene tantísimas posibilidades y muchísimas posibilidades de aplicación en otros elementos que yo os animo a por lo menos conocerlas y, oye, si tenéis la posibilidad, pues contar con una de ellas en vuestro día a día. Y bueno, este ha sido mi ponencia. He ido muy rápido quizá, mucha información. Siento mucho si se ha entendido algo, algunas veces se ha entendido poco, pero creo que ha quedado un poco claro las posibilidades que tiene el uso de este tipo de dispositivos en procesos de recuperación de lesiones, de prevención y de mejora de capacidad.